El tema que el tema actual es el de estructuras selectivas y el subtema que estamos viendo es selectiva múltiple. La última clase que fue hace muchos años, hace 15 días, no sé cuánto, hicimos este ejercicio. ¿Dónde quedó? Hicimos este ejercicio, ¿no? Fue un ejercicio muy sencillo en donde el usuario me daba un número y yo que correspondía a uno de los días de la semana y nosotros le tenemos que dar el nombre. Entonces era como una pequeña transformación de un número a una cadena. Y aunque lo pudimos resolver con puras selectivas normales, el tema que vimos fue selectiva múltiple, recordando que en Flowgrid no existe la selectiva múltiple, en PCI sí y en Java también. Normalmente en los lenguajes de programación sí viene la selectiva múltiple. Ahora, para utilizar la selectiva múltiple, la idea es que sustituya a varias selectivas anidadas o varias selectivas sucesivas, pero no en todos los casos se puede usar. Dijimos que la expresión con la que se puede manejar una selectiva múltiple tiene que ser entero, char, y en el caso de Java puede ser un string. En el caso de PCI no puede ser un string, nada más entero o char. Y también decíamos que cuando lo vamos a usar es porque nosotros sabemos qué valores va a tener esa expresión o esa variable. Esta expresión generalmente se reduce a una variable, ¿sí? Y nosotros necesitamos saber qué valores va a tomar esa variable y qué vamos a hacer en cada uno de esos valores. Es cuando podemos aplicar la selectiva múltiple. Bueno, entonces vamos a empezar este ejercicio. Lean por favor el enunciado para que me vayan diciendo los datos de entrada y los datos de salida. Por cierto, ¿sí saben que va a haber un foro académico la próxima semana? ¿Sí? ¿Ya compraron boletos y todo? ¿No? ¿Saben que se les da un crédito complementario por asistir a las conferencias y bueno? Dura, el lunes son las conferencias generales para todas las carreras y jueves y viernes son las de los talleres de sistemas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces vamos a ver, ¿cuáles son los datos de entrada y salida? Examen 1. ¿Qué diferencia hay entre el primer examen y los otros tres? Es con número y con letra. Entonces, le voy a poner una N de número. Examen 2, este va a ser en letra. El examen 3 en letra. ¿Sí? Eso no solo en el nombre va a cambiar, también en el tipo de dato, ¿no? Lo vamos a hacer en PCI. En PCI porque Flowgrid no tiene selectiva múltiple. ¿Sí? El tema que estamos viendo ahorita es selectiva múltiple. Bueno, variables de salida, datos de salida. El promedio y el nivel de desempeño. ¿Así? Muy bien. ¿Qué tipo de datos son cada variable? A ver, examen 1. ¿Qué tipo de dato es? Un entero. Sería cuestión de preguntarle al usuario si va a manejar decimales, pero vamos a poner que nos diga, no se van a manejar decimales en la calificación numérica. ¿Sí? Y las otras tres variables de entrada, ¿qué tipo de datos son? ¿Cadena? No, pues que son en letra. Sería cadena si fuera más de una letra, ¿no? Pero es una sola letra. Entonces, ¿cuál? Carácter, ¿no? Carácter. Acuérdense, Flowgrid no tiene el tipo carácter, pero PCI sí tiene el tipo carácter. Promedio, ¿qué tipo de dato es? Ese sí puede ser real porque por los decimales, ¿va? Más bien debe ser real por los decimales. ¿Y el nivel de desempeño, qué tipo de dato sería? Cadena. Sí, no es lo mismo carácter que cadena. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a poner un ejemplo.
Vamos a decir que alguien en su primer examen sacó un 75. Estoy poniendo datos de ejemplo, ¿sí? Luego, en su primer examen le fue más o menos. Sacó una B. Aquí no puedo poner un número porque dice que los 3 exámenes últimos fueron con letra. Bueno, vamos a suponer que aquí le fue pero bien mal, y sacó una E. Y pues en el último examen se puso las pilas, sacó una ¿sí? Bueno, entonces no podemos, para obtener el promedio, pues no podemos sumar esos datos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con la B, con la E y con la A? Hay que convertirlos, más que convertir, yo digo transformar o va a ser una equivalencia a datos numéricos, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a poner aquí la primera calificación que es un 75, ¿sí? Y luego la segunda calificación es una B, según el ejemplo, luego una E. Este es para un alumno en particular. Bueno, el 75, ese va a quedar así, tal cual, 75. Pero la B, le vamos a hacer una transformación. ¿A qué se debe convertir la B? A 90. Y luego la E, ¿a qué se tiene que convertir? A un 60. Y la A un 100. ¿Sí? Esto tenemos que hacerlo a través de una transformación. Vamos a ponerlo así. Y así. ¿Sí? Y entonces ya con eso podemos obtener la suma. ¿Cuánto sería la suma, por favor? ¿425? Ah, 325, gracias. ¿Eso qué tenemos que hacer con él? Para el promedio. Entre 4. ¿Y esto cuánto me da, por favor? Pues no le fue tan mal después de todo, ¿no? Como un 80 y algo. ¿Cuánto da eso, por favor? 81.25. Gracias. Este sería el promedio. Bueno, este es el promedio. Esa es una variable de salida. Pero estas variables ya las tenemos como datos de entrada, como variables de entrada. Pero, por ejemplo, para que esta B se convierta en 90, pues tiene que ser en otra variable, porque el B es carácter y el 90 es entero. Entonces, vamos a necesitar en dónde depositar la conversión de la letra a número. Tiene que ser otra variable. O sea, yo en el promedio no puedo sumar examen 1N más examen 2C, L, porque este es entero y este es carácter. Bueno, entonces, vamos a ponerle nombre a estas variables. Sería examen 2 en número, examen 3 en número y examen 4 en número. Son variables, no son de entrada, no son de salida, son variables del algoritmo. Ok, bueno, entonces ya tenemos eso. ¿Cómo le haríamos para convertir una calificación en letra a una calificación numérica? Tendremos que comparar. Entonces, vamos a hacerlo primero para una sola calificación, ¿sí? Vamos a crear aquí un algoritmo. ¿Sí? Este algoritmo se va a llamar letra a número. ¿Sí? Letra a número. Vamos a hacerlo primero como un algoritmo aparte, independiente, y luego vemos cómo lo integramos a nuestro algoritmo del enunciado, ya del problema en sí. Entonces sería, voy a definir una letra como carácter, porque la calificación del 2, 3 y 4 son letras, ¿sí? Y vamos a definir esa letra cuánto representa en número. ¿Cómo? Porque la idea de este algoritmo, me van a dar una letra y yo le voy a decir qué calificación le corresponde con número. ¿Sí? Haz de cuenta, a mí me van a dar una C y yo tengo que responder con un 80. ¿Sí?
Bueno, entonces voy a poner, pondría la variable número, pero ya vemos que es reservada. Entonces vamos a poner num como entero. ¿Sí? Estoy haciendo un algoritmo aislado de cómo vamos a convertir una letra al número. Y luego eso ya lo incorporamos a nuestro algoritmo del problema. Bueno, entonces vamos aquí a escribir que me den una letra. Le voy a indicar cuáles son las letras que le acepto. Así. Y vamos a leer esa letra. Y pues el usuario, en este caso, me va a dar una A, una B, una C, o inclusive me puede dar una letra que no esté dentro de esas que le indiqué. ¿Y cómo le vamos a hacer para conocer qué valor le voy a dar a la variable num? Pues con selectivas. Lo puedo hacer con if, así con un sí. Si letra es igual a A, entonces num es igual a 100. En caso contrario, si letra es igual a B, entonces num es igual a 90. Pero aquí se puede aplicar una selectiva múltiple. ¿Por qué? Porque la variable que tiene los datos diferentes, los casos diferentes, es de tipo carácter. Entonces vamos a agregar aquí una estructura selectiva múltiple, sería esta, un según. Según. Y aquí vean cómo me dice que según la variable numérica, y letra no es numérica. ¿Letra qué tipo es? Carácter. Bueno, pero si vemos nosotros ahí un poquito la ayuda de PCIN, vemos que sí, según la configuración, aquí donde me voy a las opciones de configuración, tenemos una que dice permitir, a ver si lo tenemos por aquí. ¿Dónde le puse las opciones de lenguaje? Aquí me fui a configurar, opciones de lenguaje, personalizar. Aquí debe haber una que dice permitir. Creo que ya no viene. Permitir palabras, utilizar, permitir. Es que había una que decía permitir usar caracteres en la selectiva, en el según, pero creo que ya no viene. Entonces ya ok, es que no es permitir, es esta, dice limitar la estructura según a variables de control numérica. ¿Sí? Si lo tenemos activado, no me va a dejar utilizar variables de tipo carácter. Por eso lo tengo desactivado. Donde dice limitar la estructura según a variables de control numérica. Por eso en la ayuda acá me dice una variable numérica, pero puede ser también de tipo carácter. Bueno, entonces nuestra variable es letra, es de tipo carácter. ¿Sí? Y los valores que puede tener letra son los que vamos a poner en las opciones. Son datos, los que se ponen en las opciones son datos, no son variables, son datos. Entonces, la letra puede tener un dato A, pero tiene que ser así, porque si le ponemos una A, pues así sin los apóstrofos, sin las comillas, va a ser una variable. Y aquí tiene que ser un dato. La idea es que la letra puede traer una A o puede traer una B o una C. Caray, no sé en su teclado, ¿alguien ya las encontró? La comilla está simple, al lado del cero. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer si la letra es una A? Pues a decirle qué número vale 100. ¿Sí? Y así le vamos a ir agregando. Si la letra es una B, entonces el número ¿cuánto vale? 90. Si la letra es una C, estamos con puras mayúsculas. Entonces, ¿el número cuánto va a ser? 80. Faltan opciones, se las agregamos. ¿Cómo se le pone el valor? Sí. Entonces, le damos aquí la D, así. 2 puntos y se va a acomodar solito. Y le decimos que el num ahora, ¿cuánto vale?
70. Y luego, la E, 2 puntos, enter y se acomoda solito. Num es 60. Y ya tenemos, me faltó una, ¿verdad? A, B, C, D. Profe, ¿cómo le hice para poner 4 opciones? Nomás lo agregas, o sea, nomás le escribes la comilla, la letra, le cierras la comilla, 2 puntos y enter y se acomoda. Sí, porque por default nada más trae 3. Nosotros le agregamos las que sean necesarias. A, B, C, D. Bueno, ¿qué pasa si viene otra letra o una minúscula? Y aquí tenemos lo que sería como un filtro, como un resumidero. ¿Sí? Si no me da, si la letra no cae, no coincide en ninguna de esos casos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que el número va a ser ahora 0. ¿Sí? Bueno, y entonces ya le podemos dar salida a num. Vamos a escribir número. La variable num. Voy a grabar este algoritmo. Se va a llamar. Profe, en un 0, ¿por qué le puso? No, y de otro modo, ¿por qué le puso un número y luego 0? Pues porque si la letra no cae en ninguna de estos datos. Si letra trae, es que letra puede traer otra, no necesariamente alguna de estas 5, puede traer otra. Si trae otra, entonces le vamos a poner un 0. Vamos a poner que me dieron una H. Me dieron una H, pues no cae en la tabla, entonces le ponemos un 0. Entonces aquí se va a llamar FD 2024 0409. ¿Sí? O sea, aquí la idea es que si el usuario me da, por ejemplo, una D, pues el número es el 70. Si el usuario, claro, esto no es la solución del algoritmo que me están pidiendo, del problema que me están pidiendo solucionar. Nada más, ¿cómo lo haríamos de manera aislada? Que me dan una letra y yo regreso un número. Sí, más, porque esto lo vamos a usar en el otro. Si me dan una A, ¿cuánto da? 100. ¿Y qué tal si me dan una B, pero así? ¿Cuánto me va a regresar? 0, ¿ah? Porque la B no cae en ninguno de los casos. Ok, entonces ya tenemos cómo le vamos a hacer para transformar una calificación que me dan en letra a una calificación numérica. ¿Y por qué necesito la numérica? Simplemente porque es la forma en que puedo calcular el promedio. Muy bien. ¿Se imaginan que yo me ponga en este problema y le diga al usuario, ahí está la tabla, no me des calificaciones en letra, dámela ahí en número porque yo no quiero batallar? No, nosotros tenemos que atender las especificaciones del usuario, aunque no nos gusten, aunque no estemos de acuerdo. Siempre y cuando, si no es que no sea algo ilegal, ¿verdad? Que no sea algo indebido. Bueno, entonces, vamos ahora sí a desarrollar nuestro algoritmo, el que va a darle solución al enunciado. Así es que voy a abrir otro algoritmo aquí donde dice nuevo, se queda el anterior ahí, y este algoritmo se va a llamar calificación letra. Ya vamos a hacer el del problema. ¿Por qué diferentes lugares, profe? Es que nada más fue para ver cómo íbamos a convertir letra a número, y acá ya vamos a solucionar nuestro problema. ¿Sí? Bueno, lo voy a guardar de una vez, se va a llamar así calificación letra. FD 2024-04. ¿Cuándo va a volver a haber un eclipse aquí en la laguna? Total, eclipse total. ¿En cuánto? Como en 300 años, dicen, ¿no? ¿Y cuál fue el último total aquí en la laguna? ¿Eh? No, solar total, como el de ayer, aquí en la laguna.
No, ayer fue solar. El último eclipse, antes del de ayer, el último eclipse total cerca de la laguna fue en 1923. Bueno, allá por Yerbaniz, allá por Cuencamé, por aquel rumbo. Bueno, vamos a definir primero nuestros tipos de dato entero. ¿Cuáles son enteros? ¿Cuáles variables? Examen, uno numérico. ¿Cuáles otros? Que sean enteros. Examen 2L no, porque ese va a ser un carácter. No, tenemos otras. Los otros tres también. No son variables de entrada, pero son variables que necesito. Examen, 2 numérico. Examen, 3 numérico. Y examen, 4 numérico. Estos van a ser como entero. Luego, vamos a definir los exámenes de letra. Sería definir examen. ¿Por qué no hay un examen 1L? Porque el enunciado dice que el primero ya es numérico. Examen 3 letra y examen 4 letra. ¿Qué tipo de datos son estas variables? Como carácter. Son carácter, ¿sí? Luego, vamos a definir el promedio como qué? Como real, ¿verdad? Y el nivel de desempeño. Nivel de desempeño. Como no viene aquí cadena, pero sí la acepta, ¿eh? Como cadena. Muy bien. Vamos a pedir los datos de entrada. Nada más le vamos a aclarar al usuario cada examen cómo fue evaluado. Diríamos, primer examen. Y le vamos a recordar que va a ser una calificación entre 0 y 100. Leer, examen 1 numérico. Luego, vamos a pedirle los otros 3, pero van a ser de tipo carácter. Segundo examen. Aquí le vamos a decir así una A, una B, una C, una D o una E. Y vamos a leer examen 2 en letra. El examen 2N, que también lo declaramos, y ahí viene, va, examen 2N, pues ahorita todavía no lo usamos porque es el que nos va a permitir guardar la calificación numérica de esa calificación en letra. Bueno, entonces este sería el segundo examen. Voy a copiar esto para los otros 2 exámenes. Así. Tercer examen. También es con letra, entonces aquí sería 3L. Y luego, aquí ¿qué sería? El cuarto, ¿verdad? Cuarto examen. Examen 4L. Entre paréntesis le estamos indicando al usuario cómo esperamos que nos dé la información. No es una validación así muy fuerte que digamos, ¿verdad? Porque el usuario igual me dice, pues tú me dices una cosa y yo te doy otra. No estamos ahorita validando realmente la entrada de los datos. Bueno, si todos los exámenes fueran numéricos, pues lo que seguiría es promediar, ¿no? Pero pues no, ¿por qué no podemos promediar todavía? Hay que transformar las calificaciones, ¿verdad? Entonces, esto que hicimos en el algoritmo anterior, lo voy a necesitar
En lugar de ponerle aquí letra, ¿qué le pondría? Examen 1L. Y acá en lugar de ponerle num, le pondría examen 1N. Pero eso nomás me serviría para el primer examen de letra, que es, bueno, el 2. Tendría que repetirlo para el examen 3 y para el examen 4. O sea, tendría que hacer esto 3 veces. Y no es muy bueno eso, como que no es muy... Vamos a crear una función. Una función que haga exactamente lo que hace este algoritmo, nomás que este algoritmo está interactuando con el usuario. La entrada se la está pidiendo al usuario y la salida se la está mostrando al usuario. La función, ¿cuál es el cambio que va a tener? Que la entrada va a ser a través de un parámetro y el resultado va a ser a través de un retorno. Pero sí, vamos a crear una función que haga exactamente esto. Bueno, entonces me regreso al algoritmo del problema y vamos a agregarle una función. Una función. Lo bueno es que ya sabemos cómo hacerlo. Fíjense, voy a copiar lo que hicimos en el otro algoritmo, lo voy a copiar, pero realmente es lo que necesito que haga la función. Así que me voy a ir aquí y voy a tomar todo esto, ¿sí? No, algoritmo no, porque eso ya va a estar dentro de la función. Entonces, a partir de aquí, voy a copiar hasta donde dice escribir. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y vamos a ver qué cambios tendríamos que hacer. Lo pegué dentro de la función que declaré en el otro algoritmo. ¿Sí? Bueno, la variable de retorno es la variable que va a regresar el resultado. ¿Letra? A ver, ¿qué es lo que quiero que me regrese? El número. Es lo que quiero que me regrese, ¿no? Entonces, ¿qué variable va a ser aquí? Num. Y el argumento es, bueno, el nombre de la función, ¿qué nombre le quiero yo poner a la función? Le voy a poner letra a número. Letra a número. Así se va a llamar la función. ¿Y qué dato necesita para que me pueda regresar el número? Ahora sí, necesito la letra. ¿Qué más? Nada más necesito la letra. ¿Sí? Como les decía, extrañamente PCI no pide, y más que eso marca error, si nosotros ponemos el tipo de dato del argumento, del parámetro. Ahí no me pide tipo de dato. Bueno, pero lo que sí se da cuenta es que yo tengo definido un argumento, un parámetro, y también tengo definido una variable. Esto no se vale. Está doblemente definido. Voy a quitar esto que dice definir letra, y nada más se va a quedar, sí lo tengo que definir, la variable de retorno la tenemos que declarar. ¿Y qué otro cambio voy a hacer? Lo que dijo de la... No, lo de... No, pues esto se va a quedar, ¿no? ¿Qué es lo que no se va a quedar ahí? El escribir. No, ya no debo pedir la letra porque va a entrar como un parámetro. O sea, la función no va a interactuar con el usuario final. No le va a pedir la letra ahí. La función va a interactuar con otro algoritmo, ¿sí? Entonces, esto de la entrada ya no es necesaria, la salida tampoco le va a decir el resultado, se lo va a regresar. Entonces aquí debería existir, ojalá existiera algo que dijera return o regresar. Estamos en español, ¿verdad? Yo digo que quedaría más claro si tuviéramos algo como esto, que en el caso de Flowrim sí lo tiene un return, en el caso de Java también tiene el return, pero PCI no lo tiene. Entonces simplemente lo quitamos. Estamos asumiendo que la última instrucción de la función va a ser regresar el resultado y el resultado va a ser la variable num. Entonces esto lo quitamos. Ya quedó así. Ya tenemos una función que va a recibir una letra y que la letra, según lo que traiga, le va a asignar a num un valor y ese es el valor que va a regresar. Bueno, entonces, ¿cuántas veces la vamos a usar esta función? 3 veces, porque son 3 calificaciones con letra. Así es que me voy al algoritmo principal y vamos a hacer uso de la función por primera vez. Le vamos a decir, ¿cómo se llama nuestra función? Se llama letra a número. Entonces sería letra a número. Y lo primero que quiero que me convierta es el examen 2, que es en letra.
Eso de la L, pues es nada más para que yo me acuerde que esa variable va a contener una letra. Bueno, me está marcando error porque dice que la función el valor que retorna la función yo la tengo que usar en algo, ya sea para darle salida, como parte de otra expresión, o en este caso va a ser simplemente una asignación. Le vamos a decir, examen 2 numérico, vamos a asignarle lo que nos regrese esta función. Esta función, nosotros le vamos a pasar una letra, un carácter, va a recibirlo aquí la letra, va a seleccionar, según lo que valga la letra, lo que va a valer número, me va a regresar ese valor de num, y eso que me regresó, lo vamos a asignar a la variable examen 2n. Bueno, pues, esto vamos a hacerlo otras 2 veces. Le diríamos, examen 3n es lo que me regrese la función, letra a número, y yo le voy a pasar como parámetro el otro examen, el 3L. ¿Sí? Y examen 4N sería letra a número. Ahora, ¿qué valor le voy a pasar? Pues el examen 4, ¿sí? De esa manera nosotros estamos reutilizando, bueno, se habla de código porque normalmente se refiere a un lenguaje de programación, pero aquí estamos reutilizando pseudocódigo. No hay que perder la oportunidad de usar funciones, crear funciones. En el primer proyecto fue obligatorio, porque es uno de los temas que estábamos viendo. Tenían que crear una función a fuerza por reglamento, pero bueno, no solo por eso, sino porque era muy apropiado. Y a partir de ahí yo les dije que las funciones pues van a ser según nuestro criterio, pero la idea es descubrir en qué punto nos conviene crear una función, como aquí. En lugar de repetir, si no hubiera creado yo la función, hubiera tenido que repetir este algoritmo, esto que está aquí lo hubiera puesto una vez, abajo otra vez y abajo otra vez, con el riesgo de que me equivoque, es más fácil que me equivoque, y sobre todo que cuando lo tenga que modificar lo tendré que hacer 3 veces. Hay mucha ventaja reutilizar algo que ya funciona. Que en realidad nosotros en un lenguaje pues no empezamos de cero, reutilizamos funciones que trae el lenguaje. El lenguaje, si nos dijeran, ahí está Java, pero sin ninguna función, nada más el compilador, pues sería la locura, porque nosotros tendremos que hacer una función para entrada de datos, una función para archivos, para todo, una función para random, para cualquier cosa que utilicemos, que deberíamos crear una función. Entonces Java dice, no, pues yo te voy a pasar un conjunto enorme de funciones que son más recurrentes, las usan muchos programadores, pero obviamente que no te voy a poder dar todas las que necesites. Y es donde nosotros vamos a agregar funciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya tenemos, esas variables son las que pusimos aquí, ¿verdad? Esta sería examen 1L, 2L. A la hora de que ya mandé llamar la función, el resultado me lo pone en examen 2N, ya con número. Yo le mandé una B y me va a regresar un 90. Le mando una E, me va a regresar un 60. ¿Qué vamos a hacer con esas variables, pues? Ahora sí vamos a... ¿Qué? No se nos olvide lo que nos pregunta el usuario. Promedio. El promedio, ¿va? Vamos a calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Es la suma de examen. A ver, ustedes me dicen cuáles variables. 1, N. Uno nada más existe numérica, ¿va? Más que examen. 2, ¿cuál? ¿La N o la L? La N, ¿va? Porque es la que trae número. Más examen 3N más examen 4N. Entre paréntesis, ¿verdad? Para que primero haga la suma. Si no, primero haría la división de examen 4 entre 4 y luego le sumaría las demás. ¿Ahí está bien? Muy bien. Ya tenemos calculado el promedio. ¿Qué otra cosa me preguntan? El nivel de desempeño, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar un poquito estas dos tablas. ¿Por qué la primera tabla la pudimos resolver con una selectiva múltiple? Pues porque la variable, que era letra,
es de tipo char, y yo sabía los valores que va a tomar letra A, B, C, D o E, y sabía qué voy a hacer con cada uno de sus valores. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver esta otra tabla. ¿Cuántos valores hay en el primer rango? ¿Cuántos valores puede haber en el primer rango? Yo creo que más, ¿no? Porque va a dar decimales. O sea, aquí hay una cantidad enorme de valores entre 0 y menor de 60. Y no sabemos exactamente cuáles son. Bueno, pero empezando desde que la variable es de tipo real, ya con eso no podemos usar una selectiva múltiple. La selectiva múltiple no se puede usar con una variable o una expresión de tipo real, porque nos daría demasiados valores y no, ¿cómo le haríamos para decirle qué va a hacer con cada uno de esos valores? Entonces, cuando son rangos de este tipo, no hay forma de aplicar la selectiva múltiple. Tenemos que hacerlo de la manera normal, con selectivas anidadas. Entonces, esto no lo podemos resolver con selectiva múltiple. Ahora, si alguien dice, no, pues es que yo no quiero usar la selectiva múltiple, porque pues ya en un examen o en un proyecto yo no les voy a decir, aquí tienes que usar múltiple, ustedes van a descubrir si les conviene o no. Pero si alguien decide que no quiere usar selectiva múltiple, está bien. ¿Cómo lo tiene que resolver eso? Con puros sí, 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 sí. Pero si nosotros descubrimos que hay un contexto, un caso en donde podemos aplicar la selectiva múltiple, es bueno utilizarlo porque seguramente va a ser más sencillo que si lo hacemos con puras selectivas normales. Pero hay casos donde no aplica la múltiple y tenemos que seguirlo haciendo con las convencionales. Así es que aquí lo que vamos a hacer, voy a poner esta tabla un poquito más para acá, para tener más espacio aquí en el algoritmo. A ver, aquí le vamos a decir, si una condición, ¿sí? Sí, un sí entonces normal, aquí, sería, ah caray, pero no era ahí. No, era acá, es que puse mal el cursor, es ahí. Creo que ahora sí ya quedó en su lugar. Bueno, lo que voy a preguntar aquí es si, ¿cuál variable es la que me va a decidir el nivel de desempeño? El promedio. Promedio, ¿va? Si el promedio es menor que 60, o sea, puede ser 58.7, 37.94, o sea, hay muchos valores. Pero si es verdadero, entonces, ¿cuál es su nivel de desempeño? Nivel de desempeño, aquí va. Nivel de desempeño es insuficiente. ¿Por qué eso está mal? Insuficiente, ahí lo estoy manejando como una variable y no es una variable, es un dato de tipo cadena. Entonces, ¿qué le voy a decir? Aquí cuando lo ejecute me marcaría error. Vamos a decirle que es insuficiente, es una constante de cadena, así. Luego, en caso contrario, si no, lo único que sabemos es que no es menor de 60. Puede ser 60, pero ahora que hay que averiguar si no es menor de 70. Entonces aquí le vamos a concatenar otra selectiva, otro sí. ¿Sí? Si estamos aquí es porque no fue menor de 60. Ahora, ¿qué vamos a preguntar aquí? ¿Promedio es menor que 70? ¿Qué nivel de desempeño tiene ahí? Es suficiente. ¿Sí? Y si no, si estamos aquí es porque no es menor de 70. Suficiente. Aquí me va a marcar error, ¿verdad? Gracias. Entonces aquí sería ¿qué? Otra selectiva.
Y entonces aquí sería promedio es menor que ¿qué? Que 80. Entonces el nivel de desempeño ¿cuánto sería? Otra vez, ¿va? Ahí es que regular. Y si no, otra. Ponemos otra. ¿Qué sería aquí? Si promedio es menor que 90, ¿verdad? ¿Cuál sería el nivel de desempeño? Sería bueno. Y si no, pues sería excelente. Ya no tiene caso preguntar porque si no es menor de 90, quiere decir que está entre 90 y 100. Entonces aquí sería el nivel de desempeño. Sería excelente. Excelente. ¿Así? Y bueno, ya que tenemos eso, vamos a darle salida. Salud. Vamos a grabarlo. Bueno, aquí lo interesante es que veamos que la primera tabla la pudimos resolver con selectiva múltiple, la segunda tabla no. ¿Qué tal si a alguien le tocara, que este fuera el proyecto y que a alguien le tocara en Flowgrid? Pues la primera no la va a poder hacer con selectiva múltiple porque Flowgrid no lo tiene. Bueno, entonces vamos a poner aquí los resultados, un escribir, su promedio es, y el nivel de desempeño fue, vamos a ponerle aquí, nivel de desempeño. ¿Así queda? Muy bien. Miren, lo voy a ejecutar paso a paso. Vamos a ver si se acuerdan de las calificaciones. 75 BEA. ¿Sí? Es que ahorita que lo haga paso a paso se va a expandir aquí la ventana. Lo quiero ver paso a paso para darnos cuenta que efectivamente entra 3 veces a la función. ¿Y qué es lo que hace dentro de la función? A ver, lo voy a ejecutar paso a paso. Aquí lo está haciendo paso a paso. Está declarando. Declarar dijimos que está separando memoria. Primer examen. Bueno, aquí le vamos a poner que era un 75. Me pregunta el segundo examen. ¿Se acuerdan cuánto fue el segundo examen? ¿Alguien se acuerda? Una B. Luego, el tercer examen, una E. Gracias. Y el último, una A. Muy bien. Entonces, enseguida, ¿qué es lo que va a hacer? Llamar la función 3 veces. La primera vez va a entrar con una B, la segunda vez va a entrar con una E y la tercera va a entrar con una. Examen 2, examen 3, examen 4L se van a sustituir cada vez en la variable letra. A ver, vamos a dar. Miren, manda a llamar la función entra. Según la letra, pregunta si es A, no es A, pregunta si es B, le pone 90, se regresa al principal, ahora le manda la E, llega, es una A no, es una B tampoco, una C tampoco, una D, una E, sí es una E, le asigna un 60, regresa el 60 y lo guarda en la variable examen 3N, y ahora, como es una A, pues en el primero va a quedar. En el primero se regresa y entonces ya empieza aquí a preguntar qué nivel de desempeño le tocó. Creo que fue bueno. Dice que fue bueno y se regresa. Y ya lo único que hace es mostrarnos los resultados.
81.25 y fue bueno, ¿ah? Profe, en el primer examen que le puse, ¿cuánto? B. 75. Y ahora el segundo, B, E y A. Fíjense, vamos a suponer que un alumno o una alumna 81.25 y bueno, ahí está. 81.25 del nivel fue bueno. Miren, ¿qué tal si yo lo ejecuto nuevamente? Y vamos a suponer que un alumno o una alumna le fue súper bien, puro 100, ¿sí? Pero entonces yo le digo, el primer examen sacó un 100. Pero lo quiero hacer paso a paso. Ok, ahí. Ahí está declarando, lo está haciendo paso a paso. Me va a preguntar el primer examen. Y yo le voy a poner que sacó un 100. Es numérico, ¿verdad? Luego, me va a preguntar por el segundo examen y vamos a poner que sacó puras A. Una A. Y en el tercer examen, pues también sacó una A. Y en el cuarto también sacó una A, pero el capturista se equivocó. Y le puso una A minúscula. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? A ver, cuando entra con la primera A, dice, esa, le asigna un 100 y se regresa. Luego, el siguiente examen también le va a llegar una A. A la letra le llega una A. Dice, según letra A, como le llegó una A, le pone un 100 y se regresa. Pero en el último examen le llegó una A pero minúscula y no hay ningún caso con A minúscula. Entonces pregunta por la A, no es, tampoco, ni la E. Se va al de otro modo y de otro modo le pone un 0. Aquí perjudicamos al alumno, ¿verdad? Porque la captura estuvo mal hecha o la validación estaba mal. ¿Sí? Y ahí debería ser un nivel de desempeño excelente y en cambio quedó en bueno. ¿O en qué quedó? En regular, quedó en regular. ¿Sí? Bueno, ahí no estamos validando nosotros que la entrada sea con puras letras mayúsculas, por eso está sucediendo eso. Pero eso ya lo veremos mañana, ¿no? Bueno, mañana lo vamos a hacer en Java y ya va a ser el último ejercicio de selectivas, en caso particular selectiva múltiple. Y ya les voy a poner el proyecto, ¿sí? ¿cómo se llama esta calificación? ¿Cómo se llama? Le puse calificación letra.